Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos en este día. Hoy estoy en la parte del frente de mi casa pensando en que todos debemos de estar protegiendo y resguardando nuestro hogar con todo el corazón y con todas las ganas, especialmente en lo que tiene que ver con el comportamiento y la educación de nuestros hijos. Así es que voy a hablar un poco sobre este tema de lo que tiene que ver con la educación. Si me acompañan por favor a Efesios capítulo 5 en el versículo 21, la Escritura dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos entender que el sometimiento es importantísimo. Una empresa no funciona adecuadamente si no tenemos a un gerente, a un subgerente y a un grupo de personas que haga el trabajo. Una empresa no funciona correctamente si las personas no se someten a la autoridad de arriba. Eso no quiere decir que él es más, tiene mayor postura, pero es igual que todos los demás. En el caso de la relación esposo y esposa, la Escritura es muy clara en Génesis cuando nos dice que primero hizo al hombre y de la costilla del hombre tomó a la mujer, es decir, tienen igualdad entre uno y otro, pero alguno de los dos tiene que tomar las decisiones. Y entonces el Señor nos habla del sometimiento, de la sujeción, y como lo diríamos en la actualidad, ¿verdad?, del respeto. El respeto a esposo y esposa, el respeto a los hijos con los padres y el respeto de los hermanos entre ellos mismos. Así de que la Escritura aquí dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, en el respeto a Dios, en la alabanza a Dios, en poner a Dios como el primer punto de nuestras vidas. Y luego ya te va dando una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Las casadas tengan respeto a sus maridos, y después te dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y por otro lado, si vamos un poquito más adelante en el capítulo 6, también nos habla de el comportamiento de los hijos. Nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Padre, dice, porque esto es justo. Te habla de que la obediencia trae justicia. Y te habla de que la honra trae bendición. Versículo 3 te dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué impresionante es que si los hijos tienen que tener gozo, alegría, salud, bienestar, tienen que estar en obediencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la obediencia unos con otros y unos a otros. Estamos viviendo en épocas de anarquía muy fuerte. Lo estamos viendo todos los días, cuando se nos tiene que repetir hasta el cansancio: quédate en casa, quédate en casa. ¿Por qué nos tienen que estar repite y repite algo que con una sola vez que nos lo dijeran era más que suficiente? Porque no creemos, porque creemos que es una exageración, porque yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana, porque a mí nadie me va a decir lo que yo puedo y lo que no puedo hacer. Y cada quien puede poner ahí su punto de vista, su manera de ver las cosas y su manera de relacionarse. La Escritura nos habla en una porción de un centurión, donde su criado estaba enfermo. Y nos dice la Escritura que fue con Jesús para que fuera y le sanara. Entonces Jesús iba a ir para sanar a su criado, y el centurión le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le pone el ejemplo: yo soy hombre bajo autoridad, y si digo a este ven, viene, y si digo a aquel va, va, y si digo esto, lo hacen, porque soy hombre bajo autoridad. Es decir, la autoridad que él tenía le fue otorgada porque él era un hombre que obedecía. Nosotros necesitamos entender que la obediencia nos hace que tengamos autoridad y tengamos pues una manera de poder expresarnos. Así es de que dice la Escritura que Jesús se maravilló. ¿Por qué se maravilló?
porque encontró un hombre obediente y un hombre que entendía que Jesucristo lo que tenía, lo tenía del cielo. Así es de que nosotros tenemos que meter este primer principio en la vida de nuestros hijos por medio de el ejemplo. Si el padre da una orden y todos los demás lo obedecen, eso es ejemplo. Si la madre empieza a platicar y empieza a tener una relación con el padre, esto hace que de alguna manera todos se comporten de una forma correcta. Así es de que la obediencia es fundamental. La obediencia hace que tú puedas tener un caminar de excelencia en tu vida. La obediencia es lo que Dios quería que el hombre experimentara en el huerto del Edén, pero no lo quiso hacer. Quiso experimentar por su propio beneficio, por su propia manera. Así es de que necesitamos creer que la obediencia va a transformar todas las cosas. Dentro del hogar necesitamos entender un principio, y el principio es que mi casa sirve al Señor. La Biblia dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estoy sometido a la voluntad de Dios. Es decir, si yo creo en Cristo y yo adoro y yo oro y yo busco a Dios, mis hijos tienen que hacer lo mismo. No puede ser que los hijos lleguen y digan, hoy no quiero ir a la congregación, hoy no voy a participar en el devocional de la familia. No puede ser. Tenemos que entender que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Es un mandato, es una obediencia. Pudieras decirle a tu hijo, mira, mi hijo, mientras que tú vivas en esta casa, tú tienes que someterte a las normas del hogar. Y las normas del hogar es, tienes que congregarte. ¿Te guste o no te gusta? ¿Quieras o no quieras? Tienes que buscar a Dios. ¿Te guste o no te guste? Así es de que no es una opción, no es algo que tú simple y sencillamente les pides, hoy voy, hoy no voy. Tienen que hacerlo mientras que vivan en casa. Porque debemos de entender que nosotros pertenecemos a Cristo, que somos cristianos, que somos nacidos de nuevo, que somos nuevas criaturas, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es sumamente importante que lo entendamos, que lo asimilemos y que lo llevemos a la práctica. Otra de las cosas que yo quisiera resaltar aquí es el servicio. La Biblia nos habla que el servicio es clave, es un principio para poder ser más que victoriosos, más que vencedor, para poder lograr éxito en lo que emprendemos y éxito en nuestra vida. El que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que servir, le dijo Jesús a sus discípulos. Jesús les pone el ejemplo de que les lavaba los pies para que ellos entendieran que tenían que tener sumisión, humildad, respeto hacia primero sus padres y después, por supuesto, hacia todo lo que tiene que ver hermanos, el desarrollo en casa, el desarrollo en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Es importante que aprendamos que el servicio es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener reglas bien establecidas y estas reglas van a ser cosas que no se discuten, que no se ponen en tela de juicio, que no permitimos que las reglas hagan de nuestra vida un calvario, porque a veces sí lo quiero hacer y a veces no lo quiero hacer, a veces tengo todo el deseo y a veces no. Debemos de buscar la manera de obedecer inmediatamente. Si nos piden que hagamos algo, ponernos de pie, correr y hacerlo, dejar todo lo que estamos haciendo y poder lograr hacer lo que nos corresponde. Eso es el servicio. Ahora, cuando hay rebeldía y la anarquía es parte de ese proceso de rebeldía donde no se quiere hacer lo que se les pide, donde ponen caras, donde inclusive esposo y esposa tienen conflictos entre ellos porque no pueden lograr
entender lo que es la bendición de Dios, debemos de captar que la anarquía tiene que salir fuera, tiene que ser quitada, tiene que ser hecha a un lado. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera quitamos la anarquía? A través de algo que es muy importante. Aquí no son reglas y reglamentos de hacer esto y ahora haz esto y ahora haz esto. Eso está bien y es parte del proceso, pero lo más importante es la oración. La Biblia dice que la oración cambia las cosas. Ahora, cuando oramos, ¿cómo oramos? Ora por tus hijos. Sí, ya oré. ¿Cómo oraste? Bueno, pues yo le pedí al Señor que te quitara su comportamiento, que ese enojo que tuvo con su hermano, lo quitara y cambiara su manera de actuar. Ajá, ¿y qué más? Pues eso fue lo que oré. Sí, pero la oración es una guerra, es una lucha. La oración no es solamente una petición que dura 3 minutos. La oración es un proceso que vas con todo constantemente, hasta que ves la respuesta. La Biblia nos habla de 3 ejemplos de oración. La primera es Jesús, las tentaciones. La cuarentena. 40 días estuvo orando, estuvo ayunando, y la Escritura nos da este ejemplo para que entendamos que la lucha que tuvo contra Satanás fue una lucha bastante feroz para que Satanás no ganara. ¿En qué iba a ganar? En que Satanás quería que él hiciera lo que Satanás le pedía que hiciera. Di que estas piedras se conviertan en pan. Échate de aquí abajo porque mandará a tus ángeles a salvar. Pero él tenía la cobertura espiritual a través de la oración. El Espíritu nos da vida. El Espíritu nos fortalece. El Espíritu trae bendición. Entonces, si vamos a orar, tenemos que hacerlo con mucha constancia. Hay un método de 40 días de oración. ¿Por qué? Porque el número 40 es muy importante en la Biblia. Ahí nos da el ejemplo de Jesús. Entonces, si tienes problemas con que tu hijo no se somete o que tu esposo no se somete a la voluntad de la palabra de Dios, tienes que ser una persona que ore total y constantemente. En una ocasión fui a una casa, me invitaron a comer, yo iba a predicar en esa región de Veracruz. Él estaba muy servicial, me atendió la mesa, me puso los platos, me dijo esta comida es una comida típica y estaba muy contento, y la esposa estaba muy seria. Hasta yo dije, bueno, ¿por qué la esposa está tan seria? Y entonces ella abrió su corazón y dijo, no vaya a pensar que siempre fue así. Yo tomé muchísimos años orando por él. Estas rodillas se desgastaron porque él no quería saber nada del Señor, no quería saber nada cuando yo iba a la congregación y no quería saber nada de las cosas de Dios. Pero a través de la oración, el Señor lo quebrantó y el otro nada más agachaba la cabeza. Y decía, sí, la verdad sí. La verdad, si no hubiera sido porque mi esposa estuvo orando tantos años, no sé si hubiera cambiado. Pero la oración no es solamente orar un rato. La oración es meterte a creer que por medio de la oración va a haber un cambio relevante, un cambio extraordinario. Tenemos la casa de María en el libro de los Hechos, donde Pedro está encarcelado y en la casa están orando con fervor. Dice que no dejaban de orar, oraban constantemente, de tal manera que no pararon de orar. Buscaban la presencia de Dios, clamaron por Pedro, pedían que él fuera liberado de la cárcel. De alguna forma, el Señor sabía que podía escuchar esa oración. Así es de que se contagiaron todos los presentes que estaban en el hogar para poder hacer que la oración tuviera su efecto, para que la oración fuera verdadera. Yo conocí el caso de una chica que simple y sencillamente era rebelde. Por alguna razón se empezó a meter con una persona que no era, más bien una persona que era casada. La mamá estaba deshecha, pero era una mujer fiel, llena del Espíritu Santo. Se ponía a orar mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Hasta que llegó un día
en un momento, después de varias ocasiones o de tiempo que tuvieron problemas, la niña o la chica se quebrantó, cambió su manera de opinar, de pensar, llegó con su mamá llorando, le pidió perdón, le dijo cómo es posible que yo haya caído en esto. Así es que cuando decimos oración, no decimos solamente orar 10 minutos o 3 días o 4 días. Si en tu caso y en tu casa tenemos el problema de alguno de los miembros de la familia, el jefe de familia o alguno de los hijos que ya son mayorcitos y no quieren cambiar, no hay otra cosa que tú puedas hacer más que orar. ¿Cómo puedes hacer cambiar a un hijo que tiene 26, 27 años, que ya le diste la carrera, que ya le diste el alimento, ya le diste educación y no quiere? No le puedes decir, regresa a los pies de Cristo, no le puedes decir, el Señor te ama. Pero lo que sí puedes es ejercer tu autoridad espiritual, ejercer tu derecho espiritual para poder decir, este no se me sale del huacal porque Dios lo va a bendecir, lo va a ungir y lo va a sanar. La Biblia también nos habla, por ejemplo, del caso de Ana en el Antiguo Testamento. Ella no podía tener familia. Así es de que un día fue al templo y en el templo echó su corazón, abrió su corazón, oraba para que Dios le diera un niño, clamaba para que Dios le diera un niño. Yo creo que ella, su labor principal fue estar en el templo. Y yo creo que iba y hacía sus quehaceres y regresaba al templo. Y volvía a irse a hacer las cosas que le pedían y regresaba al templo. Y de alguna manera aprendió la oración más profunda que hasta el sacerdote pensaba un día que estaba ebria, porque las palabras no salían de su boca, solamente se veía el poder articularlas, pero no hablarlas. Así es de que el sacerdote un día llega enojado y le dice, mujer, digiere tu vino. Y ella le dice, yo no estoy tomada, yo estoy orando, estoy clamando, estoy en angustia, estoy en agonía. Porque sabía que esa angustia y esa agonía le iba a dar la respuesta de poder llenar su corazón de la presencia de Dios. Finalmente tiene a su hijo, que llegó a ser uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Así es de que, qué importante es no dejar de orar, no dejar de buscar la presencia de Dios mañana, tarde y noche. Clamar de todo corazón para que aquel que no quiere someterse a la voluntad de Dios lo pueda lograr. Y a veces lo podemos entender a través de milagros. Cuando la mamá o el papá, que son los que tienen el interés de que los hijos busquen más de Dios, tienen una revelación que Él anda en malos caminos, que Él está en peligro, que su vida está en un punto donde puede ocasionar una desgracia, y ora y clama, y Él ve un milagro, definitivamente se vuelca a las cosas del Señor. Para poder tener una sanidad divina hay que orar. Para poder ver un milagro en el área de salud que no puede tener una solución inmediata, hay que orar. Para poder tener una buena relación entre hijos y hermanos, hay que orar. Para poder tener una relación que va en aumento y en aumento y en aumento, hay que orar. La oración del justo puede mucho. No son las reglas, no son solamente los principios bíblicos, si nos lo aprendemos o no nos lo aprendemos. Más bien, y tiene que ver con el milagro de ser hijo de Dios. El creer que Dios te va a dar la respuesta de tu corazón. El creer que todas las cosas, cada una de ellas, el Señor la va a transformar y la va a hacer una gran bendición. Fue el caso de Jesús en el desierto, fue el caso de Pedro en esa casa, es tu caso, en la casa donde te encuentras. Tenemos que echar fuera la anarquía, tenemos que echar fuera la desobediencia y tenemos que someternos a la obediencia de la palabra de Dios, unos
con otros para que las cosas no se salgan de control. Así es de que cuando se te pide que ores, cuando tú dices si la solución es orar, tienes que meterte a orar mañana, tarde y noche. Tienes que orar con todo tu corazón y tienes que derramar tus lágrimas. Si tienes algún problema, por ejemplo, de algún chico, alguna chica que esté en problemas, digamos, de opresión, depresión, ansiedad, pues tú podrás darle muchos consejos para que se le quite todo eso. Pero es momento de doblar rodillas. Es el momento de clamar de todo corazón, buscando la presencia de Dios y buscando con fervor la unción del Espíritu Santo. Así es de que, familia, si queremos tener una familia sólida, este es el momento, cuando estamos todos juntos, cuando estamos todos, aunque en una casa, cada quien dedicada en sus cosas, pero siempre con ese deseo, ese esmero de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina, con ese esmero de saber que todas las cosas pueden salir bien, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice la Escritura, en esto pensad. Así es de que a orar, familia, y a orar con todo ahínco. Por eso nos estamos reuniendo los viernes para orar, para buscar la presencia de Dios, para hacer que su presencia nos conecte, nos fortalezca. Quiero decirles que el viernes pasado tuvimos una extraordinaria asistencia, se juntaron 550 familias. Si tú sacas cuentas de 2 por familia, estamos hablando de más de 1000 personas. Así es de que es muy importante que nosotros captemos y entendamos este mensaje. Por otro lado, quiero decirles que este fin de semana, este domingo, este viernes, vamos a tener otra vez una reunión de oración y alabanza. Ya nos hace falta estar alabando. Yo no sé cuántos de ustedes añoran y estar juntos y estar alabando y levantando las manos y levantando los corazones con el Señor Jesucristo. Yo creo que todos lo añoramos. Así es de que en grupos, los grupos que tenemos, vamos a poder lograr de esta manera reunirnos a tener 30 minutos de alabanza y 30 minutos de la confesión de las Sagradas Escrituras en lo que es precisamente la confesión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios penetra como una espada afilada y hasta lo más profundo, los tuétanos, el espíritu, el alma, y eso es lo que queremos ver en nuestras vidas. No es solamente las pláticas, no es solamente la lectura de las Sagradas Escrituras, es realmente meternos con la palabra y meternos con todo. Así de que yo deseo que estén bien y que la pasen muy bien. Quiero, como siempre, agradecerles a todos los que están dando sus aportaciones, los que están ofrendando, los que están mandando sus recursos. No se cansen, no se cansen. No piensen que no les va a alcanzar. Al revés, mientras que nosotros damos, el Señor suple nuestra necesidad. Sigue dando lo que estás acostumbrado a dar. Sigue dando con ahínco y con verdad. Sigue dando con alegría. En estos días yo te pediría que hicieras un esfuerzo, porque necesitamos de aquí al sábado hacer una gran cantidad de pagos, y si quisiéramos que por favor no te tardes en poder dar tus aportaciones, que son muy importantes para nosotros. Ojalá y tú puedas bendecir a los que te bendicen, y ojalá a través de tu bendición Dios te va a bendecir. Padre, en el nombre de Cristo, yo levanto a cada uno de tus hijos, los pongo en tus manos. Te pido que los fortalezcas, que los llenes de tu presencia, que los satures con el fuego de tu Espíritu Santo y que ellos puedan caminar gustosamente,
creyendo que el sacrificio que todos estamos haciendo en este tiempo, donde se reserva el dinero para poder tener lo suficiente para vivir, podamos tener la fe para desprendernos de una ofrenda, de una dádiva, con la finalidad de poder traer bendición a mi vida, bendición a la vida de otros, en el nombre de Cristo Jesús. Familia, les deseo de todo corazón que tengan un tiempo maravilloso. Dios les bendiga.